como PM de Seguridad Industrial y Safety Application Specialist. Antes de pasar a Jared, les recuerdo que todas las consultas las pueden hacer por la casilla que está abajo en Zoom, de preguntas y respuestas. Este Zoom está siendo grabado y luego estará disponible en nuestra página de www.octobertech.cl y en nuestras redes sociales, especialmente en LinkedIn, en LinkedIn SIG Sudamérica. Jared, muchas gracias. Te dejo la pantalla, la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos y gracias por unirse a este webinar. Como mencionaba Rodrigo, este webinar se trata de soluciones de seguridad para robots. Particularmente nos vamos a enfocar en soluciones inteligentes que tengan que ver con la industria 4.0. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, un poco más en detalle la agenda del día de hoy. Vamos a partir desde lo básico de qué es lo que es un robot industrial, cómo se define la colaboración entre personas y robots, un poquito acerca de productividad, y finalmente para llegar al tema de las soluciones inteligentes y qué ofrece SIG en esta materia. Entonces, iniciemos con robots industriales y colaboración. ¿Qué es lo que es un robot? Partamos de lo básico. De acuerdo al diccionario, es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y en algunos casos sustituir a las personas, principalmente cuando se trata de tareas que son repetitivas o peligrosas. Y acá destacamos, por ejemplo, un robot aspiradora que probablemente ya está mucho más difundido en las casas de las personas. Personalmente tengo uno, son bastante buenas. Un robot humanoide como el Asimo de Honda, robots militares, robots de cocina y robots industriales. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que robots industriales es solamente una parte de todo el universo de los robots. Partamos ¿qué es lo que es un robot industrial? Entonces, de acuerdo a la RIA, que es la Asociación de Industrias de Robótica, es claramente un manipulador multipropósito que es programable, que se controla automáticamente, y que tiene 3 o más ejes de movimiento. Entonces, dentro de esa amplia gama de los robots industriales, una pequeña parte son los robots colaborativos, los cuales se define en particular su trabajo porque interactúan con las personas en mayor o menor medida interactúan con los operadores. Entonces, también es importante que sepan que también se califique como robot industrial cualquier eje adicional que tenga el robot, más allá de los 3 que menciona como mínimo. Partes del robot también, el manipulador, los cables de conexión, todo eso forma parte del robot como tal, Los robots guiados a mano, las partes manipuladas de los robots también forman parte del robot desde el punto de vista de normativo. Y los robots colaborativos. En particular, también me gustaría definir el tema de la celda robótica, que es donde hay un espacio que está determinado por donde pueden coexistir uno o más robots haciendo una tarea particular. Y la celda robótica, aparte, incluye todas las medidas de protección y físicas como equipos también, que permiten mantener al robot encerrado en una cierta área. Y finalmente una línea de robots industriales, esto principalmente se ve en la industria automotriz, donde tenemos varias estaciones de varias celdas robóticas, todo en línea, cada uno haciendo una función, una parte del proceso de producción. ¿Por qué es necesaria la interacción entre humanos y robots? Este es quizá el punto fundamental de los desarrollos que se han llevado en este tiempo, y tiene que ver en tratar de aprovechar las mejores características que tienen tanto los operadores humanos como los robots. Los robots, por un lado, tienen la velocidad, la fuerza, la resistencia, la precisión repetitiva. Principalmente este punto, pueden hacer una tarea, como ustedes saben, 100 veces con la misma precisión, o más, por decir un número. Pero por otro lado tenemos las personas que proveen sensibilidad, por ejemplo, sensibilidad al proceso, pueden detectar cambios pequeños en el proceso y hacer ajustes menores,
tienen habilidades finas que son mucho mejores que las de los robots, evidentemente. Pueden detectar desviaciones mucho más temprano y adaptar, hacer, poner medidas correctivas a las desviaciones de un proceso que pueda tener. Y también tienen la capacidad abstractiva para eventualmente resolver problemas que puedan surgir dentro del proceso productivo. Entonces, considerando ambas, que tanto las personas como los robots tienen características que son importantes, de ahí surge el tema de la colaboración entre ambos, de la colaboración entre humanos y robots, y de ahí surge la importancia productiva, me refiero. ¿Cómo se define la colaboración entre personas y robots? Uno tendería a pensar que la colaboración se define por el uso o no uso de rejas, por ejemplo, de rejas de separación entre el robot y la persona, pero sin embargo la norma no lo especifica de esta forma, sino lo especifica en función del tiempo y del espacio. Partamos por lo más básico, si el robot y la persona trabajan en distintos espacios de trabajo y en procesos que son secuenciales, o sea, no están trabajando simultáneamente, y tampoco en el mismo espacio, la colaboración o la interacción entre el robot y la persona se clasifica como no interactiva, o sea, no hay interacción. Esto es quizás lo más básico. Lo más común es la coexistencia, que es cuando el robot está en un espacio de trabajo determinado, aislado de las personas están en el otro lado, pero trabajan simultáneamente, uno haciendo una labor, el otro otra, y aquí se habla de coexistencia. Ahora las interacciones que son más interesantes, que han resurgido en el último tiempo, son la cooperación, cuando el robot y la persona pueden estar en el mismo espacio de trabajo, pero no trabajando al mismo tiempo. O sea, mientras la persona está, por ejemplo, en esta área que se define como cooperación, el robot se encuentra trabajando hacia a la zona más alejada de la persona. Y si el robot entra, perdón, y si la persona entra y el robot está trabajando en esta zona, el robot se tiene que detener de alguna manera, pero no están trabajando simultáneamente en la misma zona de cooperación. Y finalmente el área o la interacción más colaborativa es cuando ya ambos están trabajando en el mismo espacio y simultáneamente juntos en el fondo. Entonces aquí la persona puede directamente interactuar con el brazo robótico para hacer ajustes, para cambiar herramientas, etcétera, etcétera. Y la labor del robot no se va a intervenir. Entonces, para esta presentación es importante el tema de la cooperación y la colaboración eventualmente. Ahora, respecto al tema normativo, la norma que define o que regula el tema en términos de seguridad las celdas robóticas, los robots de las celdas robóticas es la ISO 10218. Tiene dos partes, la primera parte es para fabricantes de robots y la segunda para integradores. Pero a partir de esta norma surge un informe técnico que es este que se ve acá, el 15066, que habla particularmente sobre robots colaborativos, o sobre colaboración, mejor dicho, entre personas y robots. Entre paréntesis, la norma se debería actualizar este año, así que la 10218, y debería incluir dentro de eso el tema de los robots colaborativos. Pero actualmente el tema de la colaboración entre personas y robots solamente está determinada en este informe técnico, que es parte de la ISO 10218. Entonces, en la normativa se definen 4 tipos de colaboración. Lo primero, que se define como una detención monitoreada, cuando en la zona de colaboración la persona entra, el robot tiene que detenerse, básicamente eso. Se detiene sin quitar la energía al robot, pero es una detención que siempre se monitorea por el sistema de seguridad. Otra forma de colaboración, o sea, de estar en el mismo espacio de trabajo, a eso se refiere colaboración, es cuando el robot puede ser guiado manualmente. Para esto, normalmente el operador usa un joystick o el comando mismo que provee el fabricante del robot. Y acá dentro de las cosas importantes es que al momento del operador ingresar a la zona de colaboración, el robot debe detenerse, igual que en el primer caso, debe ser una detención controlada, y en ese momento queda listo para poder ser guiado manualmente.
una vez que el proceso de guiado termina, el robot sí pasa nuevamente a esta etapa de detención, monitoreada, perdón, de detención controlada, y cuando el operador sale de la zona de colaboración, el robot puede reanudar sus funciones con o sin mayor interacción de la persona. Y las partes más interesantes, nuevamente, en tema de cooperación y colaboración, son estas dos. La primera es monitoreo de la distancia y la velocidad. Este es sumamente interesante, y aquí normalmente se enfocan todos los fabricantes de sensores de seguridad para los robots, porque en este tipo de colaboración, la distancia entre la persona y el robot se monitorea constantemente, y en función de eso se determina si el robot reduce su velocidad o eventualmente se detiene. Si el robot reduce su velocidad, también se reduce la distancia segura. Recordemos que todo esto tiene que ver o tiene relación con todas estas distancias que se monitorean tienen relación también con el tema de la evaluación de riesgos, o sea, la distancia mínima que tiene que existir entre la persona y el robot está determinada por la evaluación de riesgos. Entonces, eventualmente, si el operador se acerca mucho, el robot puede reducir su velocidad y también reduce de esa forma la distancia mínima de trabajo. Si la persona se acerca mucho, eventualmente el robot se detiene. Ese es, como les decía, y esto es importante porque acá normalmente es donde se enfocan todos los fabricantes de sensores. Y finalmente, la última forma de colaboración, que es la más compleja también, donde se enfocan los fabricantes de robots principalmente, es cuando se limita la potencia, perdón, la fuerza y la velocidad del robot, para evitar que pueda ser dañada la persona. Acá sí hay una interacción directa, simultánea y perdón, y en el mismo espacio. Y la limitación de la fuerza, la velocidad, se determina en función de las zonas que están expuestas de la persona a ser golpeadas por el robot, básicamente. Entonces, al igual que en todos los casos, una vez que la persona sale de la zona de colaboración, el robot puede reanudar sus funciones automáticamente. Pero esos son los 4 tipos de colaboración que se definen según este informe técnico, el 15066. Esto es lo que actualmente es más común dentro de la industria, donde si la persona entra a la zona de colaboración, el robot se detiene o puede ser guiado manualmente eventualmente. Y esto es lo que se está desarrollando actualmente y que va a ser mucho más masivo en el futuro, donde nosotros monitoreamos constantemente la distancia y la velocidad del robot, la distancia entre el robot y la persona y su velocidad, o robots que tienen la capacidad de determinar, de limitar la fuerza, la velocidad y la potencia de sus movimientos. Finalmente, para cerrar un poco el tema de los robots, tenemos el robot industrial, que está compuesto por el brazo propiamente tal, los componentes que manipula, el actuador final, el grip, los componentes del sistema de seguridad, la forma en que interactúa el robot con la persona, en función de estos 4 métodos, y todo esto tiene que ser sujeto a una evaluación de riesgos. Y es aquí, porque cada sistema es particular, cada sistema es independiente, entonces cada sistema completo tiene que ser sujeto a una evaluación de riesgos. No es solo el robot con los componentes de seguridad, sino es el robot, sus componentes de seguridad y cómo interactúa con la persona. Eso es cómo debería determinarse la evaluación de riesgo. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahora. Si no, para poder seguir adelante. No, bueno. Veamos soluciones de seguridad inteligentes en línea con la industria 4.0. No, Jared, les recuerdo que las consultas las pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas abajo. Tengo algunos problemas con mi computador, Jared, por si me demora en alguna oportunidad, ¿vale? No te preocupes, Rodrigo, ahí lo estoy monitoreando también. Súper. Ya. Entonces, primero, ¿por qué se requieren robots? Principalmente por un tema de productividad.
para mejorar la productividad, porque los robots son caros, pero como dueño de un proceso, uno le gustaría automatizarlo para mejorar la productividad y para obtener mayores ganancias finalmente. Pero, ¿qué entendemos por productividad y dónde podemos ayudar como fabricante de soluciones de seguridad? Entonces, la productividad en términos genéricos se determina como la eficiencia general de los equipos, que esta sigla OEE, que es típica para los mantenedores, que está determinada por las siguientes partes. Primero tenemos el tiempo total, el tiempo calendario que se llama, que es eventualmente los 365 días del año o 30 días, y que se toma por mes. A eso hay que quitarle las pérdidas por mantenimiento, que puede ser por fallas o por mantenimientos programados. Eso nos da el tiempo total disponible. A ese tiempo total disponible nosotros tenemos también pérdidas que son operativas, que son demora operacional. Esto puede ser porque el proceso, por ejemplo, entre cambiar del producto 1 al 2 nos demoramos mucho, ajuste eventualmente en la producción que se puedan producir. Esto me genera pérdidas operativas, tiempos muertos, por ejemplo. Luego, a esas pérdidas operativas también tengo pérdidas por velocidad, esto principalmente orientado a lo que son líneas de producción. Por ejemplo, cuando en la línea de producción yo tengo que bajar la carga o la velocidad del proceso porque el proceso que continúa, por ejemplo, tiene un cuello de botella o algo por el estilo. O tiempos de arranque que son a veces excesivos, todo eso son pérdidas por velocidad. Y finalmente tenemos pérdidas por defecto, que tiene que ver con los rechazos de calidad o por los reprocesos. Entonces, todas estas son pérdidas por OEE, y la eficiencia general entonces se calcula como la tasa de utilización por la tasa de disponibilidad, que tiene que ver con esto, por la tasa de proceso, por la tasa de calidad. ¿Para qué asociar, o qué tiene que ver esto con el tema de robots? Porque nosotros, como SIC, por ejemplo, nosotros como fabricantes de soluciones de seguridad podemos mejorar la productividad del proceso mejorando, por ejemplo, los tiempos muertos de la operación. Entonces, para eso nosotros, como compañía, creamos soluciones seguras que permiten alcanzar estos objetivos de calidad y de productividad, perdón. Entonces, principalmente, y las soluciones que ahora les voy a mostrar tienen que ver con mejorar las pérdidas operativas, tratar de disminuir los tiempos muertos, por ejemplo, los que se causan por la interacción de las personas con los robots. Cuando, por ejemplo, tienen que cambiar de herramienta, cuando tienen que ajustar el grip o cualquier cosa particular del proceso. Para eso, nosotros hemos desarrollado una línea de productos que se llama Safe Robotics Area Protections, perdón, y se dividen en dos grandes grupos. El primero, Safe Bot Speed, que tiene que ver con la reducción del tiempo muerto gracias a un rearme automático, y el Safe Bot Stop, que tiene que ver con o que permite mejorar, reducir los tiempos muertos con un comisionamiento que es mucho más rápido. Y esto está enmarcado dentro del contexto de mejora de la productividad, de tener una productividad segura que ofrece la compañía en este caso. ¿Cuáles son los dos tipos? Entonces, tenemos básicamente, como les decía, la detención, el Safe Bot Stop, que tiene que ver con la colaboración tipo 1, que es cuando tenemos una detención controlada del robot. Acá tenemos la posibilidad de tener una detención monitoreada y adicionalmente agregar botones de reset si es que es necesario, o un run automático. Esta es una solución certificada por el TÜV. Y de la misma forma, y esto es mucho más interesante, tenemos el Safe Bot Speed, que tiene que ver con el tercer punto de colaboración, si es que se recuerdan, con el tema de monitorear constantemente la distancia y la distancia entre la persona y el robot y la velocidad del robot. Entonces, en ese sentido tenemos dos variantes dentro de este subconjunto, la primera basada en señales de entrada y salida, y la segunda basada en Ethernet IP, que con la versión SIP Safety, que es de un protocolo de seguridad industrial seguro, y versiones específicas para cada uno de los, fabricantes de robots. Y eventualmente una versión genérica también, en el caso de que no quepa acá.
En ese sentido tenemos desarrollos particularmente con UR en Alemania que son bien interesantes, y también con los principales fabricantes de robots, Yaskawa, Fanuc, KUKA, etcétera, etcétera. ¿Cómo están compuestas estas soluciones? Primero, el SafeBot Stop, básicamente de un dispositivo, de una cortina o una barrera de seguridad con un escáner, asociados con un FlexiClassic, y la documentación correspondiente. La documentación incluye tanto los manuales de operación, como planos, como los archivos de sistema, para poder integrarlos fácilmente con cualquier sistema existente, valga la redundancia. Y por otro lado tenemos el SafeBot Speed, que es escáner de seguridad, que puede ser uno o varios, dependiendo del caso, que están asociados con un controlador programable, eventualmente una interfaz de tener IP, y también la documentación asociada, lo mismo, planos, archivos sistema, esquema de conexión, etcétera, etcétera. Las distintas arquitecturas que pueden tener, estos son sistemas bien flexibles. Lo primero, el primer ejemplo que les quiero mostrar es con un robot UR, un Universal Robots, donde tenemos un escáner de seguridad con un FlexiSoft, y que eventualmente pudiera tener botón de reset, botón de parada de emergencia, modo de operación, un actuador de 3 posiciones, entradas también que vayan al mismo robot. Y aquí hay una comunicación normalmente por Ethernet IP entre el controlador del robot, por SIP Safety, sobre Ethernet IP, entre el controlador del robot y el controlador SIG, para poder hacer toda la función de seguridad que se plantea. Similar a esto podemos tener, acá con un controlador Fanuc, también las mismas entradas, pero ahora asociadas al FlexiSoft, y el FlexiSoft se comunica con el escáner de seguridad, le comunica el estado de las señales, y el escáner de seguridad directamente se comunica con el controlador del robot. Esta es otra alternativa que también está desarrollada. Y finalmente, podemos tener varios de estos sistemas que pueden también estar interconectados. ¿Cómo funciona el monitoreo de velocidad segura de los robots? Y este es quizá el punto más interesante de la presentación de hoy. Entonces, partemos con un brazo robótico, con esta área que está abierta para el tránsito, donde en una primera instancia tenemos un campo de advertencia, que es el WF, este que está marcado con amarillo, y un campo de protección, que es este que está marcado con rojo, campo de protección inicial. En una primera instancia, ambos están libres y el robot se mueve a velocidad nominal, velocidad máxima, la que sea. Luego, la persona entra en el campo de advertencia, el campo de advertencia se interrumpe y el controlador de seguridad le pide al robot que reduzca su velocidad. Una vez que se confirma que el robot redujo su velocidad, o sea que existe esa realimentación del modo de velocidad reducido, el campo de protección, que era este más grande, se reduce al campo de protección más chico. ¿Por qué? Porque al reducirse la velocidad, la distancia segura también se reduce de la misma forma. Entonces, en esta instancia, el robot está trabajando a velocidad reducida y con un área de protección mucho más pequeña. Si eventualmente el operador sigue entrando en la zona de colaboración y llega al campo de protección, el campo de protección 2, se produce el paro seguro, la detención controlada, la detención monitoreada. El robot se detiene. Luego, del operador haga lo que tenga que hacer, el cambio de producto, cambiar, qué sé yo, una bandeja, llevar una herramienta, lo que sea, sale de esta zona, libera el campo de protección, el controlador de seguridad recibe el feedback de que la secuencia de salida fue exitosa por parte del robot. El robot recupera su movimiento de velocidad reducida porque el operador aún está en el campo de advertencia, Entonces vuelve a operar en modo de velocidad reducida. Si la persona sale finalmente del campo de advertencia, se le pide al robot que vuelva a su velocidad nominal y el campo de protección se vuelve a expandir, como en el caso de 1. No sé, Y entonces tenemos un robot que funciona a velocidad reducida y a velocidad nominal en forma automática,
manteniendo siempre la seguridad a través de esta modificación en los campos de protección que están hechos de forma automática. Luego que la persona se va, bueno, como les decía, el proceso se retoma en forma normal. ¿Cuáles son las ventajas de esto? ¿Por qué usar este sistema? Primero, porque se reducen los tiempos muertos y al evitar las detenciones que son innecesarias. La persona, voy a volver un poquito atrás, la persona eventualmente podría transitar por la zona del campo de advertencia, pero no llegar nunca a esta zona segura, que es más reducida. Y el robot nunca se va a detener. Eso es sumamente importante, porque así se reduce todo ese tiempo de reinicio de la labor del robot. Entonces la persona, por ejemplo, si traspasara diagonalmente sobre el campo de advertencia, el robot nunca se va a detener, solamente va a reducir la velocidad. Entonces por eso hay una reducción importante en los tiempos muertos de los procesos. Realme automático, evidentemente en la misma línea de la mejora de la productividad, tenemos accesos abiertos que permiten trabajar en forma segura al operador con el robot, con el brazo robótico. Existe también una reducción de costos por la integración y el tiempo, porque estas son soluciones que son certificadas TÜV y vienen de esa manera con toda su documentación asociada. Tenemos la lógica del programa, instrucciones de funcionamiento, los archivos sistema que les comentaba que son típicos para las soluciones de seguridad para poder integrarlas con otros sistemas de seguridad. Por lo tanto, son soluciones prácticamente plug and play desde el punto de vista de los clientes finales o los integradores, porque estas son soluciones que ya están preprogramadas, que vienen listas de fábrica con su correspondiente certificado. Tenemos también una interacción segura entre el humano y el robot, tanto en los modos de teaching como en operación normal. Les asegura en todas esas circunstancias que la persona puede interactuar en forma segura con el brazo robótico. También de la misma forma se alcanza un alto nivel de desempeño, como les decía, tenemos un nivel de desempeño D, que este viene certificado desde fábrica por TÜV, y también son soluciones flexibles, como se incorpora un controlador que es programable, eventualmente se le podrían incluir modificaciones de acuerdo a las modificaciones que puedan haber en el sistema productivo, en el proceso del cliente final. Entonces es una solución que finalmente se puede decir que es a prueba de cambios y que se podría perfeccionar en el futuro. Eventualmente, si fuese necesario, se puede incluir un escáner de seguridad adicional, componentes o mandos adicionales, botones de reset, eventualmente, mando, qué sé yo, de habilitación, etc. Jared, Es una solución... nos preguntan si hay compatibilidad entre este sistema y equipos, por ejemplo, KUKA, KR150. Claro, o sea, de hecho nosotros tenemos una versión especial para para el controlador KUKA, y también tenemos versiones genéricas, o sea, estos sistemas son compatibles con cualquier fabricante. En particular con KUKA, como les decía, estamos lanzando ahora en estas semanas una versión especial para el controlador KUKA, y eso permite expandir un poco las prestaciones de este tipo de soluciones. Las soluciones genéricas son soluciones básicas, pero las soluciones para controladores específicos de robots, como el FANUC o como este KUKA, o los de Universal Robots, permiten sacar más prestaciones de este tipo de soluciones. En particular, el modelo del controlador KUKA no se lo podría dar ahora porque se está lanzando ahora en estas semanas esa solución particular, pero se las puedo hacer llegar también una vez terminada la presentación. Claro, en el mail donde tú agradeces y envías la información, puedes aprovechar ahí, o ustedes, colegas que están como espectadores en esta ocasión, pueden aprovechar de hacer sus consultas. Sí, absolutamente. ¿Tenemos algunas otras preguntas? ¿Prefieres contestar ahora o al final de tu exposición, Jared? Mira, hay una pregunta, Rodrigo, que la voy a contestar ahora, que son ¿cuáles son los mecanismos de control para evitar la manipulación de un sensor por parte del operador?
Ejemplo, sensor plug and play de puerta, donde el operador inserta un objeto extraño. Ya, en particular, la gracia de este sistema es, perdón, ahora sí, lo voy a mostrar, ya. En este mismo esquema, la gracia de este sistema es que es un sistema abierto, o sea, no necesita puertas. Acá los accesos laterales, por supuesto, están cerrados, pero el acceso principal al robot está abierto. Y la solución, perdón, bien digo, la solución de seguridad se hace a través de escáneres de seguridad. En ese sentido, ¿qué medidas se toman para evitar que sea manipulado? Tanto los equipos programables como un FlexiSoft, que es un controlador, o un escáner de seguridad, son dispositivos que requieren identificación para poder ser modificados en su lógica. La lógica en particular de estas soluciones, como vienen certificadas por TÜV desde fábrica, viene una lógica. La lógica está, perdón, protegida por contraseña, así que no se puede cambiar directamente por operador. No es el Six Safety típico de los equipos de seguridad. Es un bloque de programación que está protegido por lo mismo para poder mantener los estándares de seguridad y evitar que sea manipulado. Sí tiene parámetros que tienen que ver con el tiempo, con los ajustes de distancia y cosas por el estilo que se sacan a partir de la evaluación de riesgo, pero la lógica general de los programas está protegida por lo mismo, porque es una solución que está certificada por TÜV. Bueno, en resumen, ¿qué se vio hoy? Fue, bueno, el tema de los robots, cuáles son las principales diferencias entre los robots industriales y los colaborativos particularmente, celdas robotizadas y líneas de robots, líneas de producción, cómo se califica la interacción entre humanos y robots, principalmente, y quiero hacer énfasis en esto, no tiene que ver con el uso o no uso de rejas, sino más bien con la secuencia de trabajo. Si el operador con la persona trabaja en la misma zona, perdón, el operador con el robot, no con la persona. Si el operador con el robot trabajan en la misma zona y si lo hacen simultáneamente o en procesos secuenciales, o sea, primero uno, luego el otro. En ese sentido se define el tipo de colaboración que existe o el tipo de interacción para no generar confusión entre la persona y el robot. Estos son los 4 métodos que están determinados por la norma de colaboración. Este es el más colaborativo, si lo podríamos decir de esa manera, y el que todavía tiene más desarrollo de aquí a futuro. Pero los casos más comunes son los dos primeros. Primero la detención es controlada, luego el guiado, que también necesita una detención controlada, guiado manual. Esta es la solución más innovadora en el último tiempo, que tiene que ver con el monitoreo de la distancia y la velocidad en forma segura, continuamente a través del proceso. Y finalmente, cómo se relaciona esto con la productividad y cómo la productividad se puede mejorar con soluciones de este tipo que vienen listas desde fábrica. No sé si existen más preguntas al respecto. ¿Viste la pregunta de Patricio sobre el robot del año 2008? ¿Serán compatibles? Probablemente tenga que ver con el mismo robot KUKA y lo voy a chequear. Se lo debo ahora, me lo voy a anotar como comentario. Voy a chequear el tema del controlador KUKA, cuál es, y se los Ya. mando, una vez que le envíe la presentación, le mando cuál es el modelo de controlador KUKA. Sí. Pero de todas maneras, ¿Nos puede dar más Patricio, detalles? en el caso particular de que no sea compatible con ese modelo de controlador en particular, está la solución genérica siempre, que igualmente funciona con entrada y salida, igualmente realiza la misma función, valga la redundancia. Buenísimo. Sí, mientras revisamos otras preguntas, les voy a aprovechar de pedir que vayan contestando la votación que hacemos frecuentemente. Y también les pido que dentro de estas posibilidades que da Zoom, en preguntas y respuestas, nos sugieran otros temas que les interese que revisemos como webinar, información que requieran adicional, comentarios, todo por favor lo pueden hacer bajo las preguntas y respuestas que
que ustedes nos pueden hacer en el Zoom. No tenemos más respuesta en este minuto. Tenemos una pregunta de Leopoldo. ¿La puedes ver tú, Javier, por favor? ¿Con lenguaje de programación se pueden programar los robots? No es particularmente, o sea, cada robot o cada fabricante de robots tiene su propia forma de programarlos. Esto en particular tiene que ver con un sistema de seguridad que es externo al robot y de por sí, entonces no tiene que ver directamente con el tipo de programación del robot, es programación en este caso de SIC. Y sí se comunican por comunicación por bus de campo con el robot, pero no tiene que ver o no está directamente relacionado con los lenguajes de programación o con que puede usar el fabricante en el robot en particular. No sé si eso responde a la pregunta de Leopoldo. Ariel nos pregunta también si es que existe algún acuerdo con VR. Existe colaboración con VR. Como les decía, nosotros tenemos varias soluciones de este tipo. De detención segura, de monitoreo de velocidad segura con VR, que desarrollamos en conjunto y que se venden como tal, pero es un acuerdo comercial, pero no involucra, no sé, bueno, no entiendo, no sé cuál es el objetivo de la pregunta, pero no involucra precios, cosas por el estilo. ¿Son desarrollos que se hacen en conjunto? Sí. Existe una colaboración cercana con la compañía, con Universal Robots en Alemania, también. No, los robots, mira, Leopoldo también pregunta si los robots son de marca SICK. No, en absoluto, los robots no son de marca SICK, SICK no fabrica robots. Puede ser un robot de cualquier fabricante, en verdad. Como les comentaba al principio, tenemos desarrollos especiales con ciertos fabricantes de robots y estamos tratando de expandir ese tema. Hasta ahora tenemos desarrollos especiales con Fanuc, con Yaskawa, con Kuka también, que es el que les comentaba adelante, que va a ser lanzado ahora, y con Universal Robots. Eventualmente la idea es expandir estas personalizaciones, si se puede decir, de la solución para todos los fabricantes de robots, o para la mayoría, pero no es para ningún fabricante en particular. Y existe siempre la solución genérica para cualquier fabricante eventualmente. Tenemos una pregunta de John, pero antes de esa pregunta yo les quería hacer una pregunta. Hay varias personas que nos acompañan frecuentemente en nuestros webinars y les quería preguntar si les acomodaría que cambiáramos el horario hacia la tarde para los siguientes meses. En julio, el calendario de actividades de julio lo vamos a publicar esta semana, pero pensando en fines de julio o en agosto, me gustaría si a ustedes les parecería interesante cambiarse hacia la tarde. Javier, ¿puedes ver la pregunta de John, por favor? Bueno, el comportamiento de los sistemas de seguridad con robots que generan residuos. Bueno, el tema de los residuos generalmente es complicado con los sistemas de seguridad, sobre todo ópticos, perdón. Pero en particular nosotros tenemos un buen desempeño con los residuos, tanto de chispas de soldadura como polvo. En ese sentido, se los voy a mandar también como parte en conjunto con la presentación. En particular, nuestros escáneres, el Microscan 3, que es nuestro escáner actual, tiene muy buen desempeño ante estos ambientes más adversos. Así que, en ese sentido, yo tendería a decir que no hay problema con los ambientes más agresivos. De hecho, nuestros escáneres de seguridad son ampliamente usados en la industria de automóviles, donde generalmente hay este tipo de residuos. Así que no debería ser ningún problema. Evidentemente, cada caso hay que analizar cada caso en forma particular, pero en general yo diría que no hay problemas. Me parece que, bueno, no hicimos una encuesta, Rodrigo, pero varias personas preferirían que fuese en la tarde. Sí, aprovechamos de hacer esa pregunta que
que a nosotros también se nos aparece internamente, así que les agradecemos los comentarios que nos hicieron. No lo quisimos hacer como una votación tan formal, probablemente en un futuro lo hagamos, pero estamos sondeando. Les agradecemos mucho la alta convocatoria que hemos tenido en este webinar, y las preguntas que hicieron también a Jared. Jared, muchas gracias por tu presentación. Esperamos entonces enviar prontamente la documentación. ¿Okay? Sí, muchas gracias a todos por participar, gracias por las preguntas, por el interés, y cualquier consulta que tengan me la hacen llegar. Yo les voy a estar mandando la presentación y luego el video de este webinar para que lo guarden dentro de sus registros. Muchas gracias nuevamente por participar y nos estamos viendo en otra oportunidad.